Queridos hermanos y hermanas en Cristo, vamos a ver la quinta charla sobre la oración. Dedicamos dos a la fe. Entonces, esta es, en el orden que pusimos, la meditación sobre la fe en la misericordia de Dios, la necesidad de esa fe en la oración. Entonces, recordamos un poquito lo que hemos visto para no olvidarlo y retomarlo en la oración. Son cosas muy simples, pero son muy importantes que las actualicemos durante el tiempo de oración. Entonces, esta va a ser sobre la fe en la misericordia. Entonces, lo que hemos visto en la primera charla era qué es la oración. Entonces, la oración es un trato de amor con Dios presente, un trato en el que queremos amarle, le amamos porque queremos estar con Él y queremos amarle más. Y dejar que Él nos ame. Son, digamos, las dos dimensiones de la oración. Es un trato de amistad, se decía Santa Teresa, con Jesucristo, porque es el que nos lleva al misterio de Dios siempre. Entonces ahí veíamos la necesidad de la oración. O sea, la oración es la raíz de todos los bienes. Mientras más ora una persona, mayor son los bienes que recibe en esta vida. Y no solo los bienes espirituales de experiencia y de dones de Dios que dan alegría y que dan paz y que dan fortaleza, sino bienes en la relación con los otros, porque la caridad se derrama en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. La necesidad de oración, y después el segundo día veíamos como las tres claves de la oración. Entonces, ¿qué es un encuentro personal? Si no hay encuentro personal, es que no estoy haciendo oración. Puedo estar haciendo una meditación budista, muy bien, o una reflexión gnóstica, o lo que me dé la gana. O sea, porque puedo hacer lo que me dé la gana. Pero oración implica siempre, cristiana, implica siempre encuentro personal con otro. Y ahí recuerdo a Santa Teresa, que es muy simple, oración sin consideración no es oración, aunque sea vocal. Es decir, si yo no me doy cuenta con quién estoy hablando y lo que le estoy diciendo, pues yo no estoy haciendo oración, o sea, estoy hablando como un loro. Y esto es muy importante en enseñarle a los niños a orar. Es decir, que entren en relación personal con alguien. Al principio les cuesta mucho porque no, la fe es algo que hay que cultivarlo. Entonces yo no veo a Dios, entonces tengo que cultivar la fe, es una virtud, es un acto libre. Entonces, me encuentro personal en la fe, no sentimientos o emociones o imaginación o pensamientos que tengo o cosas que me sacan del presente. No, la fe siempre me pone delante de Dios. Pero, por lo tanto me pone en presente, porque yo tengo un encuentro personal con alguien, tiene que ser aquí ahora, no puede ser mañana pasado. Es decir, o ayer tampoco. Entonces quiero decir que es una acción de Dios aquí y ahora. Entonces es bien importante entender esa acción de Dios en nosotros. Y después reconocer Dios presente en nosotros. Yo, si lo queréis leer, el capítulo 28 de Santa Teresa, la importancia que le da a este tema cuando empieza a hablar de la oración a las monjas, sobre el Padre Nuestro y cómo Dios está en todas partes, obviamente, porque Dios es creador omnipotente y todo lo rige, pero está por gracia en presencia de aquel que está en gracia de Dios, está por la gracia santificante. Entonces se nos ha dado el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo, obviamente y necesariamente, están las otras dos personas, porque Dios es uno. Entonces, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, por la fe habita Cristo en vuestros corazones. Y os doy un texto que para mí es muy luminoso, pero que nos ayuda a crecer. Al principio, pues, es que no siento, si es que no, insisto, no se trata de sentir, se trata de creer en la palabra de Dios. La fe es una respuesta a Jesucristo y a la palabra de Dios fundada en Cristo. Entonces, un texto que es 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos si estáis viviendo en fe, si estáis viviendo en fe. Examinaos, dice, ¿os dais cuenta que Jesucristo habita en vosotros o vive en vosotros? A no ser que falléis el test. ¿El test qué test? El test si estoy viviendo en fe. O sea, la fe tiene como esencia esa presencia de Dios interior, que está en todas partes, insisto, pero hay una presencia de amor, de amistad, que Dios ha creado con nosotros, que es el camino de santificación, el camino de crecimiento en la vida espiritual, que esa es interior, es la presencia de Dios dentro de nosotros. Y toda la acción de la Iglesia está para esa acción santificante y la unión entre nosotros a través de la caridad. Porque el Espíritu Santo derrama siempre la caridad. Es el don específico del Espíritu Santo porque es el amor de Dios entre el Padre y el Hijo que nos hace partícipes de Él, que es el mismo, además, nos hace partícipes de alguna manera del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo.
Y la tercera charla vimos el tema de la fe. Insistimos un montón en personalizar, es decir, hacerlo personal. O sea, cuando yo, por ejemplo, reconozco que Dios es creador, darme cuenta que es mi creador. O sea, que hay una relación personal con Él, con el que me está creando, con el que me está dando el ser, la existencia, todo lo que soy, todo lo que tengo, el obrar y el querer, que nos decía la lectura de Filipenses 2, que leíamos hoy. Entonces, es un tema que tenemos que entender que es que la relación con Dios siempre es personal, entonces personalizarlo. Porque yo soy su criatura. ¿Qué significa que soy su criatura? Pues que dependo de Él total, radical, permanente ¿eh? y absolutamente. Es decir, Él es Dios, es dador del ser, es creador. Entonces yo soy su criatura. Entonces, quiero decir, me tiene que afectar de alguna manera la manera en que estoy en este momento delante de Dios, entendiendo su grandeza, su inmensidad, su poder, porque no soy yo criatura, es que todo el universo es criatura. Yo soy amado como persona y como criatura Dios me da un modo de ser que es ser personal, para poder entrar en una relación de amor con Él. Y ser espiritual que me permite también entrar en relación con Él porque es lo mismo, personal y espiritual. Bueno, son pequeñas diferencias. Pero lo que quiero que... Y después actualizar, o sea, Dios no es creador hace 2000 años, no, Dios es creador ahora. Y lo mismo cuando entro en que Dios es Padre, pues yo soy su hijo y me tengo que dar cuenta de eso. Los contenidos de la fe son contenidos muy concretos. Los tienes en el credo, lo sabemos todos, y eso es actualizarlos y personalizarlos. ¿Para qué? Pues para entrar en relación con alguien concreto y después le vas abriendo el corazón a él, entendiendo el amor que te tiene, entendiendo la misericordia y actualizando ese amor y esa misericordia. Sabiendo que vamos a la oración para recibir esencialmente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la comunicación de sus dones y el fin del universo es la gloria de Dios. Entonces, Dios en su infinita bondad nos ha elegido en Cristo y nos ha colmado de todas gracias, de bienes espirituales y celestiales en Cristo. Pues cuando entramos en la oración lo que entramos es en Cristo, entramos en el misterio de Dios, entramos en la vida eterna, entramos en la relación personal con Dios. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de esa relación con quien estamos y que nos movamos en la fe. Hablaremos después sobre la esperanza, pero la virtud que es el fundamento de la salvación, la raíz de la salvación es la fe. Dichosa tú María porque has creído. Entonces hoy queremos hablar sobre la fe en un aspecto concreto de la dimensión de Dios, que es la fe en su misericordia. Entonces la fe en su misericordia es la fe en su amor, pero un amor concreto. Es el amor que Dios tiene a los pecadores, a los débiles, a los pobres, a los que no lo merecen. Esto es la misericordia. Es un amor especial, es un amor más grande. Pongo un ejemplo para que entendamos que esto también se da en el nivel humano de alguna manera. Había una mujer que le preguntaban, ¿a cuál de sus hijos ama usted más? Y dice ella, pues a todos igual. Y le dice el que estaba preguntando, no puede ser que les ame a todos igual, ¿cómo les va a amar a todos igual? Tiene que amar a alguno más que a otro, ¿no? Porque siempre tenemos más simpatía con uno, nos llevamos mejor con uno, con otro. Y dice, yo creo que a todos igual, bueno, a cada uno le amo especialmente porque es único y irrepetible, es mi hijo y es mi hija y cada uno tiene su misterio y es un don diferente. Y dice, pues no, dice, no te amar, dice, pero os amo a todos igual en intensidad, que cada uno diferente porque cada uno es una persona distinta. Y dice, no, me refiero en intensidad, le pregunta el que estaba preguntando. Y dice, pues mire, como no insistía tanto, al final le da la razón, como siempre, para darle la razón, porque darle siempre la razón a los que se creen muy listos. Y dice, pues sí, la verdad es que sí, que amo más a alguno de mis hijos que a otros. Y dice, yo estoy muy contento de que se le da la razón. Y dice, amo más, dice la mujer, la madre, con 7 hijos, al que está enfermo cuando está enfermo y al que está fuera de casa cuando está fuera de casa. Esto es la misericordia de Dios. La imagen es muy clara. La otra imagen de la misericordia de Dios es el costado traspasado por Cristo por la lanzada. Eso es otra imagen de la misericordia que es muy potente, que es que cuando Dios ha muerto por nosotros, nosotros intentamos rematarlo, que pues estaba muerto y le intentan dar la lanzada, y en ese momento surgen del corazón de Dios, nos abre su intimidad y derrama el agua viva y su sangre. O sea, nos da su vida. O sea, cuando nosotros intentamos matar a Dios, Dios nos ama más. O sea, Dios no necesita nada, lo único que quiere es amarnos y darnos su amor.
Pero la misericordia es la razón para venir siempre al amor de Dios. Entonces, cualquiera que sea la situación, cualquiera, he pecado, y entonces hay gente que cuando ha pecado, pues se siente mal y ya no hace oración. Al contrario, has pecado, necesitas más hacer oración, Dios te ama. Y te ama con un amor incondicional. Y te ama más porque estás herido, porque estás enfermo. Él ha venido a salvar a los pecadores, es decir, a dar amor a los pecadores, porque eso es la salvación. La salvación no es una idea, estoy salvado, estoy como dicen. No, salvación significa acción de Dios en el alma que transforma el alma por la gracia santificante. Es acción del poder de Dios, ¿no? Entonces, yo si dudo de su amor, pues hablamos también de la fe en su amor, como era lo más importante de todo. Pero aquí queremos insistir un poco en este tipo de amor, que es la fe en el amor misericordioso, que es Cristo crucificado. Además, no es más que eso. Entonces, cuando Dios le queremos matar, Dios lo que da es más amor. Entonces, Dios ante el pecado reacciona con mayor amor. Esto es importantísimo no entenderlo, sino vivirlo. Llevarlo a la práctica de la vida de oración. ¿Por qué? Pues porque Dios te va a dar los dones no porque eres bueno, porque entonces ya no es gracia, es porque Él te ama. Y cuanto más confías en su amor, cualquiera que sea la caída, cualquiera que sea la repetición de caídas, más le estás dejando a Dios actuar. Porque pensamos que no, es que tengo que ser bueno para ir a la oración. No, no tienes que ser bueno para ir a la oración. Ve a la oración y la oración te hará bueno. Pero lo primero es hacer la oración. Lo primero es aprender a abrirse al amor de Dios. Lo primero es quitarme yo del centro, que es la raíz de todos los pecados, y abrirme a un amor más grande que es capaz de transformarme. Y ese amor se llama misericordia. La fe en la misericordia de Dios es el centro de la salvación. Es Jesucristo crucificado. Pero no es la fe, insisto en este punto porque es muy importante entenderlo. Es decir, Dios actúa a través de nuestra fe. Hemos hablado de eso antes y lo vuelvo a insistir en este punto. Dios actúa a través de nuestra fe. Entonces, ¿por qué? Porque la fe lo que me abre a mí es a quién, a otra persona, a Jesucristo y a su palabra. Entonces me está dejando que Dios se me dé, está dejando que yo me pueda dar a Él, aquí y ahora, en este momento. Entonces la fe me da un poder tremendo en la acción de Dios en mi vida. Y le da un poder a Dios para que pueda actuar. Por eso Jesucristo, cuando hacía los milagros, siempre decía, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Pues porque la persona, a través de la fe, se abre a Dios, se abre al poder de Dios. San Pablo tiene una definición que la dije el otro día, pero que la repito porque es que me parece que es alucinante. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de aquellos que creen. El justo vive de fe en fe. ¿Por qué? Pues porque es una apertura al poder de Dios. O sea, la salvación es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor que se ha manifestado en Cristo Jesús para que dejemos de hacernos ideas raras sobre Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito y lo entregó en la muerte y muerte de cruz para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es decir, tenga ya intimidad con Dios. Tenga ya relación actual con Dios. La vida eterna es Dios. La vida eterna no es un sitio allí fuera, la vida eterna es una relación personal con el misterio de Dios. Ahora se realiza en la fe, en la esperanza y en la caridad, y puede incrementarse esa intensidad de relación con Dios, como han tenido los santos, y los santos eran más santos que nosotros porque esa relación de intimidad y de vida eterna era más presente y más fuerte porque su relación con Dios era más fuerte. Decían, vivían más como hijos, vivían más como esposos en el misterio de Cristo y vivían más entregados a la paternidad de Dios y a la voluntad del Padre. Porque el cielo es donde se hace la voluntad del Padre. Entonces nosotros estamos en el cielo aquí ya en la medida en que estamos haciendo la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Insisto en el punto este porque me parece que es importantísimo entender que aquí lo que se trata es de recibir. Salvar significa dar. O sea, Dios nos salva dando a su Hijo. Y con Él todos los dones que necesitamos para salvarnos, es decir, para sacarnos del problema del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de la vanidad, de la pereza, de la ira, de la lujuria, de la envidia, de todo eso que destruye nuestros matrimonios, que destruye nuestras familias, que destruye las relaciones de trabajo, de todo eso que nos hace estar angustiados, con ansiedad, con miedos, con tristeza, un montón de cosas. O sea, Dios quiere actuar, pero quiere actuar gratuitamente, por eso se llama gracia, porque no hay ninguna razón. La gracia tiene una relación intrínseca con la misericordia. Entonces, si no lo habéis leído, lo recomiendo. Estamos en este año de Juan Pablo II, una encíclica que se llama Dives in Misericordia, que significa Dios rico en misericordia. Es una encíclica sobre el Padre y su misericordia. Jesús viene a mostrarnos la compasión y la misericordia del Padre. Porque la vida cristiana toda se transforma a través de esa misericordia. Es decir, en otra expresión de San Pablo, Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Para que nadie pueda engreírse de nada.
Es un puro don de Dios. La vida cristiana es sobre el don de Dios, es sobre la gracia de Dios. Y es siempre sobre la gracia de Dios. Es siempre sobre el don de Dios. El mismo que es creador y que da todo, ha creado un nivel en la persona humana en la que no puede entrar sin el reconocimiento de la gratuidad. Esto es la fe. La fe lo que es reconocer la bondad, la misericordia y el amor que Dios me tiene. Entonces, ¿por qué? Y además no es porque Dios haya puesto unos niveles, no. Es porque estamos tarados por el pecado original. Entonces, todos nosotros estamos súper centrados en nosotros mismos. Todos nosotros estamos heridos profundamente por el pecado original, que es un yo centrado pretendiendo ser Dios. Seréis como Dios. Y sobre todo en la voluntad, no en la cabeza. Algunos están tan locos que también con la cabeza. Pero bueno, quiero decir que esencialmente donde estamos todos heridos es mi voluntad. Que se haga lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que yo deseo. Mirad a los niños y miraros a vosotros mismos y analizar el problema del querer mío, como es siempre una fuerza. ¿eh? Entonces, la vida cristiana es entender que ese querer mío, en cuanto que se une al querer de Dios y se conforma con la voluntad de Dios, se uniforma con la voluntad de Dios, se somete a la voluntad de Dios, que es mi bien, Dios no busca nada con su voluntad más que mi propio bien, yo crezco y salgo de mí mismo. Pues claro, para eso hace falta abrirme a Él y a su amor. Pues, pero fuera de su voluntad, pues tampoco se me da su amor. Entonces, es importantísimo entender la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque es que yo veo a la gente, y a mí mismo me ha pasado por la falta de conocimiento, de instrucción que he tenido, pues que claro, como he hecho esto mal, pues ahora no sé qué, cómo voy a hacer oración. O cómo me voy a abrir a Dios. Porque tengo que estar primero en la confesión. Tengo que ir primero a no sé qué. Mentira, es Satanás. Dios no te va a dar las gracias porque vayas a la confesión. En la confesión hay una gracia santificante que si has perdido la gracia santificante, que no lo sabes nunca, ¿por qué? Pues porque solo Dios sabe si he pecado mortalmente. La materia puede ser grave, pero la consentimiento y el conocimiento y el consentimiento son un poco más desconocidos porque hay un montón de factores y circunstancias en la vida. Entonces, supongamos que es materia grave, da lo mismo. ¿Tú piensas que Dios no te va a dar la gracia en la oración para que estés más contento, tengas más paz, vayas con más facilidad a la confesión, ames, dejes de pecar? Cuando no te la das. O sea, es de fe que Dios nos da siempre la gracia suficiente para no pecar. Y insisto, aunque haya pecado, me da la gracia ahora suficiente para no pecar. ¿Está claro este punto? Es importantísimo entenderlo, porque es que nos movemos por nuestras categorías psicológicas y no por la fe. Pues la fe lo que me muestra es el amor que Dios me tiene en Cristo crucificado. Decía San Claudio de la Colombière, de todos los males que podemos cometer, el mayor de los males es negar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Pues porque en ese momento estoy negando la salvación. O sea, la misericordia de Dios es lo mismo que la salvación. O sea, somos salvados por ese amor de Dios, que ya digo, y todos necesitamos misericordia. Cualquiera que sea el nivel de la persona en vida espiritual, aunque sea el más santo de los santos, necesita la misericordia de Dios. ¿Por qué? La única que no la necesitó pues María, y porque tiene una misericordia que la precede. Y ella lo sabe. Proclama mi alma, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y ella sabe que es salvada, con una gracia precedente, pero por la gracia de Dios, ella no jamás hace nada sin la gracia de Dios, llena de gracia. Pues quiero decir, este tema es quizá el tema más importante, es entender, mirar a Cristo crucificado. O sea, si dudas de la misericordia de Dios, mira a Cristo crucificado y ¿crees que es el Hijo de Dios? No. Si no crees que es el Hijo de Dios, pues entonces el problema es un poquito más serio, porque no somos cristianos. Pero claro, la cosa se complica un poquito. Pero si decimos que somos cristianos, es decir, que creemos que ese crucificado es el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, el Verbo eterno de Dios, el Logos, en el que todo ha sido creado por Él y para Él y en Él, y todo subsiste en Él, y eso es lo que decimos por nuestra fe, como tú comprenderás, cómo voy a dudar del amor de Dios me tiene ahora, cualquiera que sea mi situación. Entonces, la fe en ese amor, que tiene una característica absoluta, tenemos que incrementarla, tenemos que fomentarla siempre. ¿Por qué? Porque mientras más misericordia yo recibo, también mi corazón se hace más compasivo. Entonces, toda la vida cristiana se conecta con esa misericordia. ¿Por qué? Pues porque no podemos amar sin misericordia. O sea, las relaciones humanas son tan débiles, son tan frágiles, estamos tan heridos todos, que ahora esa misericordia que recibo, tengo que aprender a darla a los demás. Entonces, toda la Sagrada Escritura se resume en un texto también.
Amaos como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Él? Con misericordia infinita hasta la muerte de cruz. Y esto está diciendo justo antes de ir a la muerte suya para mostrarnos la misericordia y el amor que tiene a los pecadores. Él y el Padre, porque como pensamos que el Padre está enfadado. Digo, ese tema lo tocamos otro día, probablemente lo vamos más tarde. O sea, separar a Jesucristo del Padre es un pedazo de herejía. Es demoníaco. Lo que pasa es que se ha hecho muchísimo a lo largo de la historia, analizan los textos y las cosas. ¿Qué es esto? O sea, es como si no fuesen, o sea, en Jesús hubiese algo que es mejor que el Padre. Esta es la impresión que da cuando lees algunos textos y algunas oraciones y cosas, que ha estado metidísimo en la iglesia, pero el jansenismo, no entro ahí, en jansenismo y otros problemas que ha habido. O sea, Cristo tiene como misión fundamental mostrar la misericordia del Padre. Esta es su misión más importante. O sea, cuando dudamos de la misericordia del Padre, es que no creemos que el Hijo está crucificado. Algo así porque le tengo ahí en la cruz. Pues pero quiero decir que es que dudar de esa misericordia es dudar del plan de salvación de Dios, es dudar de la posibilidad de salir de mi propio pecado. Y Dios te ama con un amor infinito, no es que te ame un poco, no es que te ame con una compasión así bondadosa, no, es que te ama con misericordia. Es decir, la fe en la misericordia de Dios es el fundamento de toda la vida espiritual, es el fundamento de toda la acción de Dios, es el fundamento de la salvación. Entonces, si yo voy a la oración, voy precisamente con mi debilidad, no voy a enseñarle a Dios lo bueno que soy o lo bien que he hecho las cosas, como algunas veces en mi confesionario oyes a las personas y te empiezan a contar lo buenas que son y dices, pues sí, la verdad que sí, usted es muy bueno, qué santa es usted. ¿Qué decir? Por Dios, usted viene aquí a confesarse, no a contarme lo bueno que es usted, o lo bueno que es usted, no que me da lo mismo. Es decir, si todo esto es sobre la misericordia de Dios y el justo, dice el profeta Isaías, peca 7 veces al día. Ese es el justo. Es decir, todos los días rezamos en la misa y yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. ¿Y lo decimos por decirlo? No, es que hay una necesidad radical del amor de Dios. Los santos son mucho más claros y mucho más conscientes de esta necesidad. Madre Teresa era alucinante. Leeros algunos de sus libros, Call to Love, Llamados al Amor, o Santa Teresita, no os quiero ni contar, Santa Teresita, toda su espiritualidad es la fe en la misericordia de Dios. Y de ahí nace la confianza, la humildad y todo lo demás, y el caminito y todo nace de ahí. Pero lo primero es la fe en la misericordia del Padre manifestada en su Hijo Jesucristo crucificado, en el rostro de Cristo. Sí, quiero decir, que es que sin esa misericordia no damos un paso en la vida espiritual. Entonces, porque lo que necesitamos es amor, lo hemos hablado en otras meditaciones, pero es que el problema es que estamos todos pues, tocados por el pecado original y después por las propias historias de falta de amor en la infancia, en las relaciones. Entonces se nos crean un montón de heridas internas y entonces esas heridas son precisamente lo que hay que abrirle a Dios. Esos pecados son lo que hay que abrir a Dios. Esos apegos que tenemos, esos afectos que acabamos de dar. ¿Por qué? Pues porque Él te ama ahí. Él lo tomó todo en la cruz. Tomó nuestros sufrimientos, tomó nuestros dolores. Él lo tomó nuestros pecados. No hay nada que escape de la misericordia de Dios, nada en tu vida, pero hace falta abrírselos. Porque en el fondo, si guardamos cosas, es que le tenemos miedo y no creemos en el amor que nos tiene. O puede ser peor, claro, que amemos más nuestros pecados que a Dios. O sea, entonces, claro, una cosa, o que la salvación, o que la liberación del pecado. Pero, espero que no. No puedo decir otra cosa. Quiero decir que es que necesitamos el amor de Dios. Lo necesitamos todos los días. O sea, porque esto es acostumbrarse a vivir el amor, es acostumbrarse a permanecer en su misericordia, es acostumbrarse a permanecer en su divina misericordia, en la acción actual de Dios en nuestras almas para santificarnos. Buscad el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os dará por añadidura. Entonces, la cuestión es que hay en este momento una acción de gracia de Dios, venga tu reino, y hay una acción de santificadora que es su justicia, que es hágase tu voluntad, porque la justicia para un hebreo es la voluntad de Dios. Pide. O sea, es así. O sea, para un hebreo la justicia es la voluntad de Dios. Entonces, quiero decir que es lo mismo que rezamos en el Padre Nuestro, pero es todo sobre su misericordia. Es el amor. Jesús ha venido a mostrarnos el amor que el Padre, aquel que guía el universo, aquel que guía todas las cosas con infinito poder, quiere derramar torrentes de misericordia. Hay una oración, yo es que como el tiempo, y además quiero dar las charlas porque no quiero entretenerme, luego si al final haremos alguna charla en directo, en live stream, y si queréis preguntar o algún tema que queráis, lo podéis también poner y al final hablaremos. Pero es que quiero dar las charlas
y acabar el ciclo este. ¿Para qué? Pues para que tenga los contenidos más importantes. Entonces, la misericordia es el tema central que tenemos que recurrir, o sea, constantemente. Santa Teresita del Niño Jesús tiene un acto de ofrenda a la misericordia de Dios que os animo a vivirlo. Yo os doy solamente una partecita. Si lo googleáis, pues lo encontráis en cualquier sitio, en las obras de Santa Teresita, claro, está. Dice, es esto, simplemente es: oh Dios mío, tu amor despreciado ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como ofrendas de holocausto a tu amor misericordioso, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las olas de infinita ternura que hay en ti. Está hablando del Padre. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, cuánto más desearía abrazar a las almas de tu amor misericordioso, pues tu misericordia se eleva hasta el cielo. Jesús mío, que sea yo esa ofrenda dichosa, consume tu holocausto con el fuego de tu amor divino. Es decir, este es el acto, y después os digo las consecuencias, os las pongo aquí. Dice, a fin de vivir en un acto perfecto de amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Es un acto de ofrenda precioso, y dice, y esto es lo que le dice a su hermana, que era la superiora suya también en el convento, ya sabes que ya 4 hermanas monjas, claro. Dice, le escribe a su hermana, dice, madre mía querida, tú que me permitiste ofrecerme a Dios de esta manera, tú conoces los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han venido a inundar mi alma. Desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y me cerca. Me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. Por eso no puedo temer el purgatorio. Entonces ahora sigue hablando del purgatorio, pero no voy a esperar ahí más. Quiero decir, esa misericordia de Dios lo es todo. Y no tenemos más que ser pequeños, no tenemos más que reconocer nuestra propia pobreza, porque la misericordia tiene un objeto concretísimo, es la miseria humana. Entonces, os doy otro texto de Juan Pablo II para que entendáis el poder de esa misericordia. O sea, para actuar en nuestra vida y transformarlo todo. Pero quiero decir, hay que abrirse a ella. Esta es la cuestión que me parece que es más importante entenderlo. Esto es de Juan Pablo II, de su encíclica Vive sin misericordia. Y después, igual lo pongo en la página. Iba a hablar de él también, pero no me va a dar tiempo porque quiero acabar con los 30 minutos. El acto de Madre Teresa de Calcuta, lo podéis googlear, tengo sed de ti. Yo me parece, si puedo, lo pongo también en la página para... Es que no sé muy bien hasta ahora, porque nunca he estado haciendo esto, cómo colgar las cosas en internet. Os leo de Juan Pablo II. El amor en Dios es su poder. El Evangelio es poder de Dios que actúa para la salvación de aquellos que creen. Por tanto, el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, físico o material. La misericordia, es lo que dice, la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo, es decir, del Evangelio, y la fuerza constitutiva de su misión. Concluyo con las palabras de Juan Pablo II. El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia y del amor bondadoso, no solamente como un momentáneo acto interior, sino también como una disposición estable, como estado del alma, del ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así,
decir, como misericordia no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. Viven en estado de conversión. Este estado es el que traza la componente más profunda de la peregrinación de todo hombre por la tierra en estado de viatoris, que se llama o peregrinación hacia Dios. Ya digo, os animo a que está en Dives Misericordia 6, a que os abráis a esa misericordia de Dios. Le rezamos a ella, la Santísima Virgen, que proclama pues esa misericordia de Dios para todos, en magnífica, que nos ayude a vivirlo, que yo no conocía esa misericordia, ella es Madre de Misericordia. Que en la oración no pongamos problemas por lo que haya pasado ni vaya a pasar y yo ya he hecho, nos abramos en fe siempre a esa misericordia de Dios, que es Cristo crucificado y resucitado. Es no solo el amor que me tiene en la cruz, sino el poder que tiene para transformar lo que yo no puedo transformar si le dejo y si me abro en fe y en confianza humilde a esa misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, nos vemos el próximo día.